Marcos capítulo 1, versículo 14. ¿Qué le parece, hermanos? Leemos los versículos 14 y 15 para iniciar, pero vamos a llegar hasta el versículo 20 en esta tarde. Pero comencemos con el versículo 14 y 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Como ustedes saben, estamos yendo por todo el Evangelio de Marcos y hace 2 semanas estudiamos la tentación de Jesús. Si bien usé casi solamente Mateo esa ocasión, porque si usted ve, Marcos da muy poca información sobre la tentación de Jesús a comparación de lo que nos da Mateo. La única cosa que encontramos en el Evangelio de Marcos que no encontramos en Mateo es que, por ejemplo, los 40 días enteros Satanás lo estuvo tentando a Jesús y que habían fieras. Esa es la única, y aunque no lo leímos, pero sí lo cité, hermanos, en esa predicación. Ahora, vamos a continuar con el versículo 14 hasta el 20. Ahorita solo vamos a leer el 14 y el 15 y vamos a hablar de cómo Jesús nos llama a ser pescadores de hombres, a cada uno de nosotros que estamos aquí. Muchas veces cuando la Biblia usa la palabra hombre, por ejemplo en el Antiguo Testamento, Adán, ¿verdad? De que habla de la humanidad, hermanos. Entonces Dios nos llama a evangelizar hombres, mujeres, jóvenes, aún niños, como se hace en el ministerio de niños, a predicarles la palabra de Dios. Y dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Le parece? Oramos. Padre, damos gracias por este domingo, Señor, este día de poder estar acá congregados, y oramos de que en este tiempo, Señor, que vamos a tener ahorita, usted nos pueda alimentar con su palabra, que usted pueda venir, Señor, a hacer lo que solo su Espíritu Santo puede hacer, porque sabemos que separados de usted nada podemos hacer, separados de usted no podemos dar frutos, separados de usted no podemos, Señor, leer las Escrituras, porque necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Necesitamos que su Espíritu predique este mensaje en nuestros corazones. Como dijo el apóstol Pablo: yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo da usted, Señor. Por tanto, yo oro, Señor, que sea la palabra hoy, Señor, plantada quizás en algún corazón, regada en otros corazones, pero que el crecimiento usted lo pueda dar. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Ahora, hermanos, recuerde, cuando comenzamos este estudio de Marcos, lo primero que estudiamos fue la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo que es necesario, ¿verdad?, de que Cristo crezca y que yo mengüe, hablando de sus ministerios. El ministerio de Jesús fue creciendo hasta el punto que el de Juan menguó completamente. Y aquí dice el versículo 14 que Juan fue encarcelado. Más adelante el Evangelio de Marcos nos va a explicar, hermanos, por qué Juan fue encarcelado por Herodes Antipas, ¿verdad, hermanos? Pero en este momento yo lo que quisiera es que viéramos que Jesús, después de que Juan fue encarcelado, vino a Galilea. Ahora, hermanos, este ministerio que Jesús estaba comenzando en Galilea duró, hermanos, según los expertos, 1 año y medio. Así que lo que vamos a estudiar los domingos que vienen por delante es ese 1 año y medio de ministerio, hermanos, de Jesús en Galilea. Ahora, este evangelio no nos lo dice, pero el evangelio de Juan sí nos dice, hermanos, de que Jesús, ya antes había ministrado en Judea y ya antes había ministrado en Samaria. El evangelio de Marcos no nos dice todo lo que Jesús hace, por ejemplo, en Juan capítulo 3 cuando está con Nicodemo, en Juan capítulo 4 cuando está con la mujer samaritana, lo que hace en Sicar, todas estas cosas. Evangelio de Marcos, ni Mateo ni Lucas tampoco lo dicen. Sin lugar a dudas, hermanos, el evangelio de Juan fue escrito para complementar toda la información de que este evangelio de Marcos, de Mateo y el de Lucas no dejaron escrito. Y es más, aún Juan mismo dice que todos los libros que habían en la tierra no podrían ser suficientes para dejar escrito, hermanos, todo lo que Jesús hizo esos 3 años y medio de ministerio terrenal que él tuvo. Así que Jesús hizo muchísimas cosas, hermanos, pero el Espíritu Santo ha dejado muchas de ellas, gracias a Dios, escritas en la Escritura. Ahora Marcos nos dice que Jesús llega predicando el evangelio del reino
de Dios. Y mira el versículo 15, nos dice cuál era su predicación. El tiempo se ha cumplido, dijo Jesús, lo primero que él dice. Ahora, ¿qué significa esto, que el tiempo se ha cumplido? Hermanos, significa de que ya, hermanos, había llegado el tiempo en el cual el Mesías había venido a esta tierra para cumplir con la ley y los profetas. El Mesías había venido para poner un fin al sistema de sacrificios que había en el Antiguo Testamento. El Mesías había venido para morir en la cruz del Calvario y de esa manera dar salvación a todos aquellos que pondríamos nuestra fe en Él. En ese sentido, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, dice Jesús. Ahora, hermanos, cuando nosotros en la Escritura vemos el reino de Dios, Jesús mismo nos enseña que cómo debe de orar la iglesia. Venga tu reino, ¿verdad? La iglesia debe estar constantemente orando, hermanos, para que el reino de Dios venga sobre la tierra. Ahora, el reino se ha acercado, dijo Jesús. ¿En qué sentido? De que Jesús mismo ya había venido, Jesús mismo vino a la tierra y, hermanos, por medio de su vida, su muerte y su resurrección, el reino de Dios comenzó a ser predicado en la tierra. Entonces, en ese sentido, el reino de Dios se había acercado a las personas y sobre todo aquellos que se arrepienten y creen, el reino de Dios viene a sus corazones. Entonces, desde que Jesús vino, hermanos, hasta nuestros días, todas las ocasiones que alguien cree en Jesús como Señor y Salvador, el reino de los cielos viene a su vida. Ahora, viene también el día de que el reino de Dios se va a establecer sobre los cielos nuevos y la tierra nueva, donde Dios va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y donde el mal y todo aquello que rechazó a Jesús va a ser lanzado al lago de fuego, y donde Dios, hermanos, reinará en un lugar donde ya no habrá más pecado, muerte, llantos, lágrima alguna, ¿verdad? Sino que, hermanos, el Señor reinará y pastoreará a su pueblo. Como dice Apocalipsis, Dios va a ser su morada en medio de nosotros, hermanos, y su gloria va a llenar de alegría nuestros corazones. Entonces, el reino de Dios vino ciertamente cuando Jesús vino a esta tierra. El reino de Dios está entre nosotros que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, y el reino de Dios viene en un cumplimiento futuro cuando Cristo regrese a esta tierra. Ahora, ¿cuál debe ser la respuesta al escuchar nuestra? Y esta fue nuestra respuesta ya, ¿verdad? Pero ¿cuál debe ser la respuesta de todo aquel que escuche el evangelio, que escuche que el reino de Dios viene? Debe arrepentirse, dijo Jesús, y creer en el evangelio. Ahora, en Hechos 20:21, el apóstol Pablo dice que él les testificó a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que el verdadero arrepentimiento es cuando nos volvemos hacia Dios y cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. En el hebreo antiguo, me gustó cuando una vez estudié estas palabras, que arrepentimiento significa literalmente en hebreo dejar nuestro camino, abandonar el camino por seguir en otro camino. Y en griego, hermanos, me gustó de que en el Nuevo Testamento significa cambiar nuestra manera de pensar, un cambio de mente, por ende un cambio de corazón, ¿verdad? Ese significa el verdadero arrepentimiento. No solo estar teniendo remordimientos por nuestros pecados, esos todos lo tienen, ¿verdad? El verdadero arrepentimiento es dejar el mal, cambiar nuestro corazón, nuestra manera de pensar, y eso es algo que no lo podemos hacer nosotros solos. Necesitamos que el Espíritu Santo haga la obra de gracia, de regeneración en el corazón. Necesitamos que el Espíritu Santo venga a cambiar nuestros corazones. El arrepentimiento aún es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. Aún para arrepentirnos necesitamos la gracia de Dios. La fe misma no salió de nosotros porque en nosotros no había nada bueno. Estábamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo, ¿verdad? No puede levantarse, no puede hacer nada. No, necesitábamos que Dios viniera a darnos vida por medio de su Espíritu cuando escuchamos del evangelio, hermanos. Por eso es que las personas, ¿verdad? O nosotros mismos antes no podíamos venir a los pies de Cristo. Ahora, con esa introducción de que el Señor habla del reino de los cielos, el reino de Dios sobre su creación, de que Él habla de que hay una necesidad de arrepentirse y creer en el evangelio para poder ser parte del reino de Dios, Jesús llama a los primeros 4 discípulos para que ellos comiencen a predicarle a otros, a anunciarle a otros acerca de este reino de Dios, para que el reino de Dios se comience a expandir cada vez más. Versículo 16, ¿lo tiene? Y andando, dice, junto al mar de Galilea,
vio a Simón. Este Simón es Pedro más adelante. Jesús le pone este sobrenombre de Pedro. Simón Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Y varias veces vamos a volver a leer esto. El 19 dice: pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego Jesús los llamó, ¿verdad? Y les dijo, Jesús los llamó, dice, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahora, hermanos, es muy interesante de que estos discípulos, estos 4, iban a ser 4 de los 12 apóstoles que Jesús iba a tener sobre la tierra. Pero no solo iban a ser 4 de los 12 apóstoles, pero 3 de ellos, Pedro, Juan y Jacobo, iban a ser los 3 que iban a estar más cercanos con Jesús. La razón por la que decimos esto es porque ellos aparecen con Jesús en momentos donde los demás no aparecen. Cuando Jesús sube y quería llevar 3 testigos para mostrar su gloria en el monte de la transfiguración, solo se llevó a estos 3. Cuando Jesús ora en Getsemaní, los más cerca que quiere con él son estos 3. Estos 3 hermanos tuvieron una relación más íntima con Jesús que el resto de los apóstoles, hermanos. Juan mismo, cuando Jesús está comiendo esa última cena con sus apóstoles, Juan está a la par de Jesús, dice la Escritura, y se le llama el discípulo amado. Pedro es la persona más mencionada en los evangelios después de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres iban a jugar un papel muy importante, hermanos, en la historia de la iglesia. Estos apóstoles iban a poner el fundamento, porque la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Ahora, es muy importante esto. En Juan capítulo 1, versículos 35 al 49, se nos dice que Jesús ya conocía a estos hombres. Estos hombres ya habían visto a Jesús. Habían, hermanos, escuchado, ellos ya eran discípulos de Juan el Bautista, ya habían escuchado que Juan el Bautista decía que iba a venir. Escucharon el testimonio que dio Juan el Bautista de Jesús. Ellos ya sabían quién era Jesús. Para este momento, cuando Jesús los llama a seguirlos, ellos ya sabían quién Él era. Y ellos dejaron, hermanos, todo lo que ellos tenían ahí para seguir a Jesús. Me llama la atención de que Jesús no fue a buscar, hermanos, a el maestro de la ley más conocido de esos tiempos, que era Gamaliel, por ejemplo. O Jesús no fue a buscar a Caifás, que era el sumo sacerdote, para ser uno de sus apóstoles. Hombres aceptados, hermanos, hombres de buena reputación, como maestros, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios, dentro de Israel. ¿Por qué no los llamó? Porque Dios sabía sus corazones. En especial Caifás, que vemos que era un hombre perverso, hermanos, que hasta comete la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Un hombre malvado, hermanos, y perverso. Que luego vemos que no solo fue el promotor de la muerte de Jesús, pero luego también persigue a la iglesia de Cristo en el libro de los Hechos. Caifás y Anas, hombres malvados y perversos. Pero el Señor, hermanos, llama a estos hombres que ante los ojos de la gente quizá, ¿verdad, hermanos? No había nada especial en ellos. Hombres que eran solo pescadores, ¿verdad? Hermanos, Zebedeo se ve que tenía algo de dinero porque tenía jornaleros que trabajaban para él, pero nadie los conocía, me imagino yo, fuera de Galilea, fuera del mar de Galilea, hermanos, o el mar de Tiberias, como lo llama la Escritura. Eran hombres comunes. Nadie se imaginó que esos hombres iban a un día a predicar el evangelio, hermanos, y que años y años y años, cientos de años después, nosotros íbamos a estar hablando de su historia, ¿verdad? Pero, hermanos, eso es lo que hace nuestro Dios. En la Escritura siempre lo vemos, escogiendo a la persona menos indicada ante los ojos del mundo para mostrar su poder y para traer gloria a su nombre. Ahora, eso es muy importante, que hasta este momento hemos visto a Jesús solo, ¿verdad? Llega donde Juan a bautizarse, lo vemos ir solo al desierto, lo vemos que él está comenzando su ministerio. Pero desde este punto, hermanos, que él llama a estos discípulos, el resto, hermanos, del relato bíblico, lo vemos siempre a Jesús con sus discípulos, excepto ya al final que ellos lo abandonan.
Pero vemos que Jesús, hermanos, la narrativa se concentra en cómo Jesús caminaba con ellos, cómo Jesús demostraba el poder de Dios delante de sus ojos, cómo estos hombres eran testigos, hermanos, de todas las obras que Jesús hacía. Y vemos, hermanos, en toda la historia de los discípulos, lo vemos constantemente fallándole al Señor Jesús, ¿verdad, hermanos? Constantemente lo vemos dudando del poder de Dios. Constantemente, hermanos, los vemos que Jesús los reprende por ser hombres de poca fe. Miedos aterrorizados por el mañana, porque iban a comer o beber. Dudando si iban a morir en aquella tormenta. Los vemos también en muchas ocasiones peleándose por quién de ellos iba a ser el más grande. Es más, hasta cuando Jesús anuncia su muerte, casi siempre, y lo veremos más adelante, que él anunciaba su muerte, que era la discusión de los apóstoles. ¿Quién va a tomar el primer lugar? Entonces vemos que eran pleitistas, ¿verdad? Vemos que se peleaban entre ellos. Vemos, hermanos, de que tenían muchas dudas y eventualmente los vemos negando a Jesús y abandonándolo. Todos. Y creo de que en ese sentido, ¿verdad, hermanos? La iglesia del Señor no hemos cambiado mucho, porque nosotros también en muchas partes de nuestras vidas nos hemos visto dudando, peleando y, hermanos, también negando a Jesús con nuestros actos, quizás no con nuestras palabras. Quizás no hemos negado doctrina verbalmente, pero sí la hemos negado, hermanos, en nuestra conducta. Ciertamente solo Jesús es perfecto, hermanos, pero eso, hermanos, no quita responsabilidad a nuestros pecados también. Nuestros pecados muestran cosas que hay en nuestro corazón. Ahora, vemos a los discípulos vivir esta clase de vida, ¿verdad? Amando a Jesús, sirviendo a Jesús, fallando también en ocasiones a Jesús. Y vemos a Jesús buscando a sus discípulos constantemente, reprendiéndoles, enseñándoles, restaurándoles, como vemos en la Escritura, a sus discípulos. Y nosotros en nuestra vida cristiana también, ¿verdad? Usted ha visto muchas veces que una persona comienza a venir a la iglesia quizás y se convierte, y luego, esto lo he escuchado yo miles de veces, hermanos, los familiares rápido comienzan a querer demandar de esa persona que recién vino a Cristo una perfección, hermanos, que ni aunque viva 100 años una persona en el evangelio la puede lograr tener. Entonces muchas veces, hermanos, las personas quieren que alguien que venga a los pies de Cristo ya el día de mañana sea una persona perfecta, pero eso jamás va a ocurrir. Porque al igual que sus discípulos de Jesús aquí en la Escritura, nosotros en muchas ocasiones nos veremos luchando contra nuestra carne, luchando contra nuestros propios corazones. En ocasiones nos veremos fallando y siempre vamos a necesitar a Jesús como sumo sacerdote intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. La gracia de Dios no la necesitamos solo cuando nos convertimos, sino que la necesitaremos todos nuestros días hasta el fin, hasta que Cristo venga. Hasta que el pecado sea quitado de nuestros cuerpos. Por tanto, hermanos, necesitamos a Jesús como los discípulos lo necesitaron. Ahora sabemos que el pecado tiene consecuencias, ¿verdad, hermanos? Sabemos que el pecado, hermanos, puede destruir nuestras vidas, nuestra salud espiritual, claramente, nuestra salud física. El pecado puede llevarnos a destruir nuestras familias. El pecado nos puede llevar a destruir nuestros futuros. El pecado como yo hablaba con unos hermanos el martes, el pecado, hay gente que quiere darle la mano al pecado, pero el pecado no solo va a agarrar la mano, el pecado se va a ir apoderando más de nosotros cada vez más. El pecado quiere hundirnos. Por tanto, el pecado tiene consecuencias y el cristiano lo que tiene que hacer es hacer morir todo lo terrenal en ustedes, dice Colosenses 3. Romanos 8 dice, 8:13, que por medio del Espíritu debemos hacer morir el pecado en nosotros. El cristiano está en guerra contra su pecado, no en paz contra él, y debe hacer morir el pecado. Y algo que yo he dicho muchas veces es, hermanos, debemos matar al pecado al no más él surge en nuestro corazón. Al no más el pecado comienza a surgir, al no más nuestra naturaleza pecaminosa se active por cualquier razón, ¿verdad? Va manejando, alguien se le atravesó y su naturaleza pecaminosa se activó, enojo, ¿verdad? Hermanos, en el momento que nuestra naturaleza pecaminosa se active, tenemos que comenzar a luchar con ella para hacer morir eso en ese momento, porque el pecado, como le digo, absorbe cada vez más. El pecado endurece el corazón, Hebreos 3, ¿verdad? Que hay muchos que tengan cuidado que ninguno de ustedes salga haya un corazón de incredulidad, dice, para apartarse del Dios vivo.
y sean endurecidos, dice, por el engaño del pecado. Entonces el pecado, hermanos, es algo que destruye las vidas. Eventualmente a Judas, ¿verdad, hermanos? El pecado lo llevó a la condenación eterna. Y por eso el cristiano, el creyente, hermanos, sigue a Jesús sabiendo cuán misericordioso Él es y tiene que hacer morir el pecado en Él. En momentos de sentimientos de enojo, de odio, de depresión y tristeza también, porque esto es, a veces la gente piensa, ¿verdad?, de que yo me sienta deprimido todo el tiempo, y como ocurre en nuestros días hoy, ¿verdad?, de que constantemente la gente está hablando de quitarse su vida. Hermanos, esto no puede venir de Dios, porque nuestro Dios nos llama a tener una vida de gozo. El evangelio, el reino de Dios, dice Romanos, es gozo y es paz. Entonces, con todos estos malos sentimientos que nosotros luchamos, debemos de luchar con ellos. Y hermanos, orar que el Espíritu Santo quite esto, ¿verdad? El pecado, así por ejemplo, la tristeza tiene que ser reemplazada con el gozo del Espíritu. El odio tiene que ser reemplazado con el amor que el Espíritu Santo produce. La ansiedad tiene que ser reemplazada con la paz de Dios, ¿verdad? Y tenemos que asegurarnos que nuestros corazones estén de acuerdo a lo que el fruto del Espíritu dice en Gálatas 5:22 y no a las obras de la carne que nos dice ahí Gálatas 5:19 al 21, ¿verdad, hermanos? Ahora, vaya a ver el versículo 18, por favor. 18 y 20. Dejando sus redes, Pedro y Andrés, ¿verdad?, le siguieron. El 20 dice: dejando a sus padres Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahora, algo que es muy interesante, hermanos, es que a veces hay personas que piensan, y yo he escuchado esto, y esto es falso, de que Pedro abandonó su familia, que Pedro abandonó su esposa. Y eso es falso, porque más adelante nos enseña que Jesús va a sanar la suegra de Pedro. Pedro siguió casado después de esto. En 1 Corintios 9, Pablo dice que yo no tengo derecho de tener esposa como Cefas, que es Pedro, ¿verdad?, en arameo, tiene su mujer. Entonces él siguió con su esposa, hermanos, siguió teniendo su casa. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 3, vemos que Pedro va a buscar su bote para irse a pescar. Jesús les dijo que fueran a un lugar a esperarlo, que ahí les iba a aparecer. Pero como Pedro estaba avergonzado, como él había negado al Señor, él agarra el bote y, hermano, se va para otro lugar. Y allá lo va a buscar Jesús. Como es siempre el Señor con uno cuando se quiere alejar de Él, ¿verdad? El Señor manda a alguien, manda personas, manda su Espíritu, hermanos, para traernos nuevamente a sus pies. Entonces, hermanos, vemos que no significa que ellos dejaron su familia, o no significa que ellos dejaron, hermanos, hasta sus barcos, porque más adelante vemos que los apóstoles subían a barcos para ir de lugar en lugar. Pero lo que sí ellos dejaron, hermanos, fue sus profesiones, sus vidas, tal lo que ellos habían hecho. Dejaron de ser pescadores. Versículo 17, ¿lo tiene? Vengan en pos de mí, les dijo Jesús, y yo los voy a hacer, ¿qué? Pescadores de hombres. Jesús los llamó a ser sus discípulos y a hermanos, a una nueva profesión. Ahora, el Espíritu Santo puede aplicar esto a alguien que es llamado a ser misionero, hermanos, a ser un evangelista, a ser un pastor, ¿verdad? Alguien que es llamado, hermanos. Usted ha escuchado testimonios de personas que estaban en la universidad estudiando cierta cosa. John Piper, hermanos, creo que él cuenta que estaba estudiando para ser médico y, hermanos, ya iba varios años dentro de su estudio, cuando cada vez él sentía más un llamado a ser maestro y pastor de la Escritura, y él dejó su profesión. Hermanos, hay hombres que son llamados de esta manera. Quizás usted diga: yo no soy llamado a dejar mi trabajo. Y sin lugar a dudas no es llamado a dejar su esposa, ¿verdad? Porque 1 Corintios 7 dice: estás casado, procures no dejarla, ¿verdad? Es más, usted es llamado a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Usted es llamado a amar a sus hijos y a criarlos en disciplina y amonestación del Señor, dice. A que la palabra de Dios esté siendo predicada constantemente a sus hijos. A que estas pequeñas almas que le han sido confiadas en sus manos, usted las pueda cuidar, ¿verdad, hermanos? Y regar con la palabra de Dios para que ellos puedan conocer a nuestro Señor y Salvador Jesús. Entonces usted no es llamado, porque hay gente que tuerce estas cosas, a dejar su trabajo. Algunos quizás sí, otros no. No es llamado a dejar a su esposa y a dejar sus hijos, sin lugar a dudas. Escuchaba un testimonio de un hombre de que él
él era de estos que usted ve en las noticias, ¿verdad? En los canales salen los niños en África con mucha hambre. Y si usted manda tanto dinero, hermanos, les van a dar comida. Y este hombre se dedicó a esas agencias para dar comida a los pobres. Eso está muy bien, ¿verdad, hermanos? Eso es bueno. El problema fue que este hombre andaba por todo el mundo con estas agencias para darle de comida a estos niños. Y un día recibió una carta, después de que se dio cuenta que su hija se había suicidado. En la carta estaba la hija reclamándole a él porque él nunca estaba en casa, porque todo el tiempo, o sea, ella le escribió ahí: cuidaste de todos aquellos niños, pero nunca cuidaste de los que tenías en tu casa. Entonces nunca Dios, no es más, la Biblia dice, el que no, hablando de alguien en la iglesia, el que no cuida de su casa no puede cuidar de la iglesia de Dios, ¿verdad? Nunca Dios nos llama a descuidar nuestras familias por el trabajo, ¿verdad? Que es lo que mucha gente hace. Se vuelven locos por el trabajo. A veces también ni por la iglesia. Porque, hermanos, somos llamados a servir a Dios. Claro que lo somos llamados. Pero si todos hacemos el trabajo juntos, todos llevamos la carga juntos, todo se hace más fácil, ¿verdad, hermanos? Y nadie tiene que estar sobrecargado, hermanos. Sí, sirviendo con diligencia al Señor. Por eso es que yo he procurado, hermanos, que los días sábados no hagan, a veces sí está el ayuno, ¿verdad? Pero es solo unas horas, 4 horas en la mañana. Pero que siempre los sábados los tengan para hacer cumpleaños, para hacer tantas cosas, ¿verdad, hermanos? Para compartir como familia, porque esto es muy importante. El domingo es el día del Señor, ¿verdad? Vemos el domingo los discípulos reunirse a partir el pan, como vamos a hacer nosotros hoy, o a recoger una ofrenda, hermanos, el primer día de la semana. El Señor Jesús resucitó el primer día de la semana. Pero, hermanos, necesitamos también pasar con nuestras familias. Ahora, yo sé que el problema en Estados Unidos no es que quieran servir mucho a Dios. El problema en Estados Unidos es que por solo pasar en el dinero, ¿verdad? Y en el trabajo, la gente no pasa con sus hijos. Pero, hermanos, ellos fueron llamados a una nueva profesión. A, hermanos, ser pescadores de hombres. Y nosotros somos llamados a ser pescadores de hombres también. A predicarle a personas, hermanos. A rescatar personas que están hundidas ciertamente en sus pecados, muertos en delitos y pecados, y a rescatarles de la condenación eterna del infierno. El llamado que Dios nos ha dado es grande, hermanos. Como me encanta esa frase del libro, creo que fue en el libro El ganador de almas de Charles Spurgeon, donde él decía: si viviste tu vida para que aunque sea una persona conocieras al Señor Jesús, no fue tu vida en vano, porque por lo menos un pecador fue rescatado del infierno eterno. Cada uno de nosotros debe de tener la preocupación, hermanos, de que seamos usados por Dios para alcanzar almas. ¿Verdad, hermanos? Cada uno de ustedes, yo veo que espero que usted esté activo. Alguien dijo, y examínese usted, yo no sé cuánto ha orado usted en la semana. No dudaría que haya alguien que no ha orado en toda la semana hoy. Pero un hermano, un pastor, predicando un domingo, esto lo leí en un libro, le dijo a su congregación: si Dios contestara tus peticiones que has hecho durante la semana, de lunes a sábado, ¿cuántas almas fuesen salvas? Espero que muchas, hermanos, porque espero que haya estado orando por muchas personas durante los años, ¿verdad? Lo que dice David Wilkerson, que una señora vino y le dijo: estoy preocupada por el alma de mi hijo. ¿Cuánto has orado por él en la semana? ¿Has ayunado por él? No, mentirosa, le dijo él. No estás preocupada por el alma de tu hijo. Y no es cierto eso, hermanos. Cuando algo nos preocupa, hermanos, pensamos en ello. Cuando nos preocupa, andamos una carga en nuestro corazón. Y la iglesia debe de llevar una carga, hermanos, por sus familiares, por sus amigos, y por su ciudad, y por su país. Y por los países que sabemos que no han sido alcanzados. La iglesia, hermanos, es llamada a ser pescadores de hombres. Y llamada a seguir a Jesús. Jesús nos llama a dejar, esto es muy importante, Jesús nos llama a dejar el pecado, hermanos. A dejar los vicios, a dejar prácticas ocultas, a dejar de andar con malas amistades. Cuidadoso con esto. Ya no para andar haciendo el mal con esas amistades, sino esas malas amistades hoy usted les tiene que evangelizar y orar para que ellos un día conozcan a Dios.
Cuando nos convertimos, hermanos, es muy importante que sigamos manteniendo la amistad con aquellas personas que quizás antes usted pecaba con ellos, pero hoy usted, hermanos, va a ser la persona que les va a hablar a Dios. Y aunque duren años sin querer venir, en algún momento, hermanos, si ellos han de venir a Cristo, va a venir una crisis, va a venir una enfermedad, o simplemente van a tener un vacío en su corazón. Sea paciente. Yo me recuerdo una vez, hermanos, que fuimos a pescar con Ronald y a la par mirábamos un chino que estaba... Y nosotros llevábamos un buen rato ahí. Y no nos caía nada. Y el chino estaba... y yo estaba ahí, hermanos, y no nos caía nada. Cuando se pesca, a veces hay que tener paciencia, hermanos. Pero mientras esperamos, Dios está trabajando en nuestro corazón. Usted está orando por la persona. Usted está aprendiendo a amar más a la persona. Quizás en medio de su rebelión, pero esa madre sigue orando, ese padre sigue orando, esa esposa sigue orando. Dios está perfeccionando su carácter en su corazón. Ahora también, cuando se pesque, dele gracias a Dios, ¿verdad? Dele gloria a Dios y camine más cerca de Dios. Y que eso que vio, que Dios contestó, lo motive para seguir evangelizando más y seguir orando más. Amén, hermanos. Ahora, si puede poner Mateo 10, nuestra hermana, por favor. 34, por favor. Y lo puse en la Nueva Traducción Viviente porque lo pone más fácil de entender. Jesús nos explica esto, ¿verdad? Nuevamente, lo que yo estoy diciendo. No crean, dice Jesús, que vine a traer paz a la tierra. El evangelio son las buenas nuevas de la paz. Jesús lo está diciendo en el contexto de que Él dice, bueno, vine a traer espada. Y mire lo que dice después. He venido a poner al hombre contra su padre. Paremos ahí. Ahí déjelo, hermana, en el siguiente. Y a su hija contra su madre, ahí déjelo. Y a su suegra contra... La nuera contra la suegra, ¿verdad? Yo siempre me da risa porque estas ya estaban en conflicto. Pero hermanos, ¿qué es lo que yo quiero decir aquí? Quizás esto lo ilustre. Recuerde, Pedro dice en primera... Vamos a usar, porque en Estados Unidos lo que más hay es mujeres creyentes con los hombres duros, ¿verdad? Ok, endurecidos en su pecado. Vamos a usarlo de esta manera. Pedro le dice a la mujer que el hombre que no quiere oír la palabra de Dios le modele el evangelio. Que sea una mujer modesta, que sea una mujer que no esté preocupada por vanidades, por joyas, sino que esté por la cartera nueva del coach, ¿verdad? Yo no sé, hermanos, sino de que se preocupe por su alma, que su alma sea preciosa, que su espíritu sea afable, que su corazón sea tierno, ¿verdad? Que se preocupe por la hermosura de su alma. Entonces está esta hermana para que él que no crea la palabra, crea con los hechos, dice la Escritura, ¿verdad? Vea el evangelio que ya se le predicó modelado. Pero eso es lo que debe hacer. Pero si este hombre comienza, porque esto yo lo he escuchado en ciertas ocasiones, mujeres, no, ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Ay, porque no quería ir en contra de mi marido. Está honrando a ese hombre antes que a Dios. Y ahí ya se convirtió pecado. Porque Pedro dijo cuando estaban en el Sanedrín, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario, hermanas, de que usted se mantenga firme buscando a Dios, modelándole el evangelio, pero firme en obedecer a Dios. Ay, que me puse a tomar cervezas con él para que él no se sintiera solo. Esto es cierto, hermanos, no me lo he inventado. Ay, que vaya a la iglesia, vaya a tomar con él. Cuando se vaya al infierno con él, ahí se va a lamentar y arrepentir, ¿verdad? Por haber honrado a ese hombre. Cuando sus hijos se pierdan, ahí se va a arrepentir. ¿Qué es lo que me encantó? Algo que escuché en el Preguntas y Respuestas de Expositores. Miguel Núñez dice que había una señora de que el hombre era lo peor en la casa. Mujeriego, dijo él. Borracho. Hombre de billar, ¿verdad? Hombre, hermanos, ya se lo imagina usted, en especial en República Dominicana, que dice que ahí la mayoría de gente es transera, ¿verdad, hermanos? Eran, hermanos, hombre terrible. Y qué bonito, ¿verdad, hermanos? De que en un lugar donde la gente ha sido conocida por ser así, hoy hayan tantas iglesias, quizás las más famosas de Latinoamérica estén ahí, hermanos. Es lo mismo que vemos aquí, Dios glorificándose, cambiando personas que se ven imposibles. Países como los nuestros, donde había tanto crimen, ¿verdad? Hoy, hermanos, Dios levantando iglesias. Bueno, este hombre era lo peor, hermanos.
Y la mujer estaba con su corazón dañado. Y yo me imagino, hermanos, cuántas peleas hubieron cuando la mujer se dio cuenta de una nueva infidelidad, cuando el hombre quizás llegaba borracho, yo no sé si el hombre la golpeaba. Pero hermanos, este hombre era lo peor. Y ella llega a la iglesia, escucha el evangelio ahí en la iglesia del hermano Miguel, se convierte, comienza a servir a Dios. La mujer ora que no quiere perder su hogar, ora que sus hijos, ¿verdad?, que tenían en el hogar, y comienza a cambiar con ese hombre. Le dice que es cristiana, le cuenta lo que Dios ha hecho por medio de ella. El hombre sigue con su pésima actitud. La mujer sigue modelando el evangelio. Y dice que un día ese hombre se le acercó. Y el testimonio es así, de que el hombre se le acercó y le dijo que la había estado observando y que había visto en ella algo tan especial. Y dijo él estas palabras: lo que tú quieres, yo lo quiero tener, porque no sé cómo alguien puede amar a un perro como yo, dijo él. Y si alguien sintió fuerte esa palabra que ese hombre usó, Filipenses capítulo 3 y en Apocalipsis habla de hombres que son perros, dice el Espíritu Santo, así lo describe. Y él dijo: no sé cómo alguien puede amar a un perro como yo. Y hoy ese hombre está convertido en la congregación, porque la mujer honró a Dios y a su palabra. Aunque estaban en contra, luego Dios reconcilió. Una hija contra una madre. Usted ha escuchado a veces de papás que dicen: no quiero que mi hijo se enoje conmigo, por eso ahí lo dejo que tenga cerveza en mi casa, que haga sus fiestas, que forniquen en mi casa. No, ¿cómo es eso, hermano? Está amándolos a ellos más que a Dios. No. Hijo, te amo, oraré por ti todas las noches. Pero mire lo que dice el versículo 37. El 36, perdón, sigámoslo, hermana. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Y luego sigue diciendo: si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Y si te niegas a tomar tu cruz y seguirme, páralo ahí, no eres digno de ser mío. Amados hermanos, Dios nos llama a amar a nuestros padres, amar a nuestras esposas, amar a nuestros hijos, pero nunca Dios nos llama a ser ídolos de ellos. No son ídolos. Ellos, hermanos, quedarán detrás, pero nuestro Dios debe serlo todo en el corazón, porque cuando esa prioridad no está correcta, nuestra vida no estará correcta. Nuestro matrimonio no va a estar correcto, nuestra relación con nuestros padres no va a estar correcto, y nuestra relación con nuestros hijos no va a estar correcto. Porque no podemos hacer de nadie un ídolo. Se casó con la mujer de sus sueños, gracias a Dios, pero no la adore, hermanos. Quizás diga: pastor, yo me casé con la que no quería. No son bromas, espero que no. Una vez yo estaba predicando jovencito y decía de que habían hombres que cargaban una tristeza en su corazón porque se casaron con una mujer que ciertamente no amaban. Y un hombre lloró, hermano, ahí. Ahí bañado en lágrimas, hermano, estaba. Espero que no le pegaran después en su casa, ¿verdad? Pero, hermanos, nuestro Dios debe ser primer lugar. Así que Dios nos llama a dejar, hermanos, no nuestro trabajo quizá, no nuestras esposas, claro que no nuestros hijos, pero el pecado. Si su hijo es un ídolo, de que quite eso de su corazón. Su esposa, imagínense que Dios nos llama a amarla como Cristo amó a la iglesia. Un amor que ni lo tenemos de por sí. Pero no debemos de amarla más que nuestro Dios, ni de honrarla a ella por encima de Dios. Versículo 17 otra vez. Jesús les dijo, lo tenemos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hermanos, esto me encantó y espero que usted le guste también esto, ¿verdad? Que Dios me ayude a poderlo comunicar. Cuando estudiaba este texto bíblico, estudiaba el contexto histórico, cómo llamaban los rabinos en aquellos tiempos a los estudiantes. Y por cierto, no los llamaban. O sea, que en aquellos tiempos, ¿verdad? Digamos, usemos el que más mencionado en la Biblia, Gamaliel. Usted escuchaba de Gamaliel, vivía cerca de Gamaliel. Eran los estudiantes que escogían seguirlo. El maestro no les decía: sígueme, quiero que seas mi estudiante. No, ellos no le decían a nadie por orgullo, me imagino, ¿verdad? O por la reputación. Ellos se llenaban de orgullo por los seguidores que tenían, porque la gente escogía seguirlos. Pero aquí vemos algo mejor que eso. Aquí vemos que es Jesús quien los escoge.
Juan 15:16, Jesús dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los escogí a vosotros y los llamé y los he puesto para que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Jesús escogió a estos hombres y yo pienso que eso es más valioso. Yo no escogí seguirlo, Él me eligió y no es lo mismo que vemos nosotros, hermanos, en Cristo. No elegimos seguir a Jesús, ¿verdad, hermanos? Yo no elegí seguir a Jesús. Él fue el que me eligió a mí, quien me llamó en medio de mi dureza a seguirle. El privilegio más grande, hermanos, es más, ni nuestro don espiritual lo elegimos, hermanos, no es como que esté preocupado el joven, ¿verdad? ¿Qué hacer? No, Dios escogió el don espiritual que nosotros íbamos a tener. ¿Y qué privilegio más grande es? Ahora yo pensaba esto. Si Jesús no llega allí, si Jesús no le dice a Pedro que lo siguiera, ¿se recuerda en Lucas 10? Pedro cae de rodillas y le dice, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Si Jesús se hubiera apartado de Pedro, Pedro hubiera vivido todos sus días en ese lago, todas las noches pescando. Y nadie hubiera sabido nada de su vida. Hubiera muerto y se hubiera ido a la condenación eterna. Y su vida no hubiera contado para absolutamente nada. Hubiera sido una vida vacía y sin propósito como era nuestra vida antes de venir a Cristo. Hermanos, no le hacemos un favor a Dios cuando le servimos, sino que es Él el que nos ha hecho el gran favor a nosotros de salvarnos, de perdonarnos, de redimirnos y de darnos el privilegio de servirle, ¿verdad? Nuestra actitud a Dios siempre debe ser una de gratitud y gracias por salvar nuestras vidas. En especial, hermanos, cuando vemos las vidas de nuestros familiares, hermanos, y de nuestros amigos de la escuela, de que, hermanos, cuando los miramos y hablamos con ellos, quizás nuestro corazón se quebranta, hermanos. Yo siempre que hablo con ellos, yo siempre, hermanos, por una parte le estoy dando gracias a Dios porque me salvó. Y por otra parte, hermanos, estoy orando para que Dios salve sus vidas. A veces yo he hablado con mi mamá y le he dicho, cuando hablo con tal y tal, siempre siento una tristeza cuando estoy hablando con ella o con él, con mi tía, con mi tío, porque siento una vida tan vacía en ellos. O quizás hay personas que pasan en Facebook, ¿verdad? Tirándole, aquella que habló mal de mí me la va a pagar, ¿verdad? Hay una esposa de un amigo de la escuela de que siempre pasa diciendo eso así, ¿verdad? Pero hermanos, qué bendición que nosotros no vivimos con que aquel me la va a pagar, ¿verdad? Sino que vivimos deseando, Señor, sálvalos. Amén, que te conozcan. Hermanos, el privilegio de poder leer la Biblia. Ese siempre es un gran privilegio porque ya no estamos en tinieblas. Podemos leer, podemos leer la Biblia. Podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Hermanos, podemos gozar de la presencia del Espíritu Santo, de orar, de cantar, de servirle a Dios. Si yo no hubiera venido a Cristo, hermanos, yo me hubiera perdido de todas estas cosas que he vivido todos estos años. Porque ahí estuviera viviendo una vida, sin lugar a dudas, hermanos, de trabajo a casa, a ver televisión, pero sin ningún sentido. Cada año que uno se va haciendo más viejo, yo me recuerdo una compañera que cuando cumplió 21 años, toda triste. Ya no quiero hacerme más vieja, quiero parar el tiempo, me decía. Pero hermano, nosotros cuando estamos en Cristo, aunque este cuerpo exterior va desgastándose, no obstante el interior se va renovando, ¿verdad? Tenemos la bendición de ir agarrando más fuerza en Cristo, de con los años tener más paz y más amor, que es lo que anhelamos, ¿verdad? Parecernos más a Jesús. Versículo 17, otra vez, ¿lo tiene? Les dije que íbamos a darle varias veces a ese versículo. Venid, Jesús les dijo, muy importante, venid en pos de mí. Y saben, hermanos, yo pensaba esto. Siempre, no sé por qué, pero a mí siempre me ha gustado estudiar de la Segunda Guerra Mundial. Esos documentales, hermanos, donde aparece, que hasta en color los han puesto, documentales, ¿verdad? Donde aparece todo lo que grabaron de las peleas en la Segunda Guerra Mundial, cómo Hitler llegó al poder. Me interesa mucho. La historia siempre me gusta, pero entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial me gusta más la Segunda Guerra Mundial. No que me guste lo que pasó, ¿verdad? Pero es lo que me gusta más estudiarlo, ver videos y cosas así. Siempre me llama la atención. Ahora,
siempre me impacta cómo hay personas que pueden seguir a esos tiranos malvados y perversos. Joseph Stalin, ¿verdad? Y cómo la gente hasta muere por él. Cómo Hitler al final hasta niños dando su vida por ese hombre malvado y perverso. Cómo él los mandaba, hermanos, a matar, a exterminar personas porque los consideraba de una raza menor y la gente los seguía y hacía todo por él. Como aún en este país, hermanos, hay jóvenes que van a morir. Hay guerras como la de Vietnam, ¿verdad? Aún creo que la de Irak, de que fueron motivadas por pura avaricia, hermanos. Pero aquí Jesús les estaba diciendo a ellos, y solo quiero tomar lo que se ha dicho de Jesús del versículo 1 al versículo 15 de Marcos, y mire la lista que hice. Venid en pos de mí. Es un llamado a venir en pos de quien la Biblia llama el Hijo de Dios, como comienza el versículo 1. Jesucristo, el Hijo de Dios. De alguien que Juan dijo, el Bautista, que es más poderoso que yo. Él es el Todopoderoso. De alguien de quien en Marcos se nos dice que es digno que le sigamos. De alguien que la Biblia nos dice que bautiza con el Espíritu Santo. De alguien que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo vino sobre él y él es el ungido de Dios, el Mesías. De alguien de quien Dios dijo desde los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De alguien que la Biblia nos dice que trae el reino de Dios a esta tierra. ¿Cómo no vamos a seguirle y servirle a Él, hermanos? ¿Cómo no vamos a seguirle y servirle a Él? Y la pregunta hoy es, y si puede poner nuestra hermana Filipenses 3:7, y con esto concluimos. La pregunta es, ¿verdad, hermanos? Es muy importante esto, que nosotros sigamos poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y que, hermanos, dejemos todo ídolo que haya en nuestro corazón, ¿verdad, hermanos? Usted sabe cosas con lo que usted lucha. Quizás, porque quizás hay gente, ¿verdad?, que la razón por la que va a la iglesia es porque quiere que sus hijos sigan un buen camino. Puede ser eso parte de la razón, pero eso no puede ser la razón, ¿verdad? Aunque mis hijos se descarríen, yo debo de seguir a Jesús por quien Él es. Quiero que mis hijos le sigan, claro que sí. Pablo dijo, yo quisiera ser anatema, apartado de Cristo, con tal de que los hijos de Israel fuesen salvos. Debe haber un amor, hermanos, evangelístico en nuestro corazón, sí, pero debemos seguir a Cristo, debemos de venir a la iglesia por quien Él es, ¿verdad, hermanos? Porque Él es digno de que nosotros le sigamos. Y Pablo dijo aquí, antes creía estas cosas eran valiosas, que él era fariseo, que él era de la tribu de Benjamín, que él había sido todas estas cosas, pero ahora todas sus obras de justicia, dice él, las considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así que todo lo demás no vale nada, dice él. Cuando lo comparo, hermanos, que este sentir haya en nosotros, ¿verdad? Con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. O sea, Él es el amo de mi vida. Por amor a Él, dice él, lo he desechado todo lo demás. Que Él era fariseo, todo lo que Él hacía. Y lo considero basura, dice él, a fin de ganar a Cristo. Siga ahí, hermana. Y llegar a ser uno con Él, dice. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Y siempre me gusta el 10 y el 11. Quiero conocer a Cristo, dice él, y experimentar el gran poder. Yo espero que ese sea su anhelo, que Él le levantó de los muertos. Sigue diciendo, quiero sufrir con Él, hermanos. ¿Cuántas veces eso es lo que nunca vemos hoy en día en las iglesias? Gente tan delicada, hermanos. Tan delicada que uno siente que va así todo el tiempo. Como cuando no quiero despertar al niño en la noche, ¿verdad? Porque son tan delicados. Quiero sufrir con Él, dijo aquí Pablo. Quiero participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos, que es lo que todos queremos un día, poder ver al Señor cara a cara. Nos ponemos de pie y oramos y preparamos nuestros corazones para participar en la Santa Cena. Y darle gracias a Dios por llamarnos a ser sus discípulos. Padre, damos gracias, Señor, por su llamado a nuestras vidas, Señor.
A muchos no nos llamó a dejar quizás un trabajo.